darles la bienvenida al Espacio Violeta a esta actividad que es fruto de la colaboración con el profesor Dani Castillo, que nos lo ofreció amablemente, esta exposición que gira en torno a las mujeres y el mar, centrada en este caso en el papel que tenían las mujeres, sobre todo gallegas, dentro de este mundo, y que cuando nos lo ofreció vimos clarísimo que el lugar donde tenía que estar, evidentemente tal y como él nos había propuesto, era el Espacio Violeta. Un Espacio Violeta que precisamente lo que pretende es eso, visibilizar el papel de las mujeres a lo largo de la historia, independientemente del ámbito al que se refiera, además de tratar otras cuestiones relacionadas con feminismo y estudios de género. La intención en este caso es hacer girar, moverse esta exposición a lo largo de nuestra isla, particularmente en aquellos municipios con una tradición pesquera importante, pero también en aquellos otros que no la tengan, para que pueda servir no solo para conocer el papel que tenían y que siguen teniendo las mujeres en este ámbito, sino para animarlas a visibilizar el trabajo que se hacía en cada uno de esos municipios en este sentido. Entonces vamos a aprovechar las redes de las que formamos parte, dentro tanto de las bibliotecas municipales como dentro de la red de Bibliotecas Canarias por la Igualdad, para hacerla circular y que sirva también como una fuente para la investigación en este ámbito. Yo le voy a dar la palabra a Dani, que es quien conoce el origen de esta exposición y un poco también lo que persigue, para que nos ilustre en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve también, porque no había preparado ni un speech ni nada por el estilo, porque sobre todo creo que lo importante es poder disfrutar de la exposición. Pero antes de hacer todo eso, sí que quería dejar constancia, y como además se está grabando, de algunos agradecimientos. El primero, desde luego, es a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a las personas, Mari Carmen Marichal y a Rita Pereira también, pues que desde el minuto cero, en donde se envió ese correo, un poco hablando de esta iniciativa, pues no tuvieron ninguna duda para poner en marcha esto que va a ser una pequeña gira de esta exposición que está permanente en Santiago de Compostela. Ese es el primer agradecimiento. El segundo también, desde luego, es a la persona, a la comisaria de esta exposición, a la persona que lidera ese proyecto de investigación financiado por el Ministerio, que es mi colega, mi compañera de la Universidad de Santiago de Compostela, Luisa Muñoz, que lleva muchísimos años desarrollando proyectos de investigación, publicaciones, formando grupos de investigación muy potentes, formando también a nuevas generaciones de investigadores e investigadoras para poner en valor el papel de la mujer en diferentes ámbitos de la actividad productiva. En este caso tan particular, porque también les pongo un poco el contexto de por qué tenemos esta exposición adaptada aquí en Gran Canaria. A comienzos del año 2025 organizamos en nuestra universidad el Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica. La temática principal de ese evento giraba en torno al papel de la economía azul en perspectiva histórica. Entonces la profesora Muñoz me contactó rápidamente y me dijo: Dani, tenemos esta exposición, podríamos hacer una adaptación, porque claro, la exposición original son unos paneles enormes, muy pesados, etcétera, y eso era inasumible enviarlo, ni siquiera en un contenedor a lo mejor, o el coste era imposible de sufragar por parte de la cátedra Juana de Vega, a la cual también evidentemente agradezco esta oportunidad. Y entonces, claro que este tema para el contexto de aquel congreso venía como anillo al dedo. Y de hecho estuvo expuesta durante todo el congreso en un sitio, digamos, de privilegio, que era la entrada del Hall de Humanidades, en donde se iban a desarrollar todos los actos centrales del evento. Lo que tenemos aquí en esta exposición es un tema que además tiene una vinculación, yo diría que muy estrecha, muy profunda, con nuestra propia historia económica y social. Cuando le decía ahora a Mari Carmen que cuando vemos algunas de esas imágenes que tenemos en los diferentes paneles, solamente tendríamos que cambiar algunos títulos y probablemente veríamos algunas de nuestras abuelas
o de, en fin, son espacios reconocibles, de entornos geográficos, también con, digamos, con algunos elementos compartidos de nuestra propia historia, la relación con el mar, la pesca, la emigración también, que no aparece aquí, pero desde luego son territorios incluso aislados, les diría, ¿no? El papel de Galicia dentro de la propia península ibérica, casi decía antes como una pequeña aldea gala, pero que efectivamente con problemas de conexión con el interior, etc. Y ni qué decir de nuestra propia historia como archipiélago a 2000 kilómetros de la península, ¿no? En cada uno de estos paneles aparecen diferentes oficios, diferentes actividades con nombres que aparecen ahí escritos en gallego, pero que también nos recuerdan nuestra propia historia. Hay algunos que son particularmente interesantes, y es la participación de mujeres a lo largo de diferentes etapas de la historia en profesiones que históricamente, o en actividades que históricamente eran elementos invisibles, particularmente todo lo que tiene que ver con la carga y descarga de mercancías. Aquí en nuestras infraestructuras portuarias, en nuestros puertos, también hemos encontrado esos recuerdos, esas actividades, ¿no? Miguel Suárez, por ejemplo, en su momento publicó algunos elementos en esta línea, ¿no? El papel de las mujeres como cargadoras, no como reparadoras de redes, etcétera, sino en actividades históricamente masculinizadas, oficios en donde en principio la mujer no pintaba nada, ¿no? Fíjense que este es un aspecto que a mí me parece sumamente interesante, lo que aparece en esta exposición, porque también se habla de desigualdad desde el punto de vista de las rentas, como determinados oficios que estaban esencialmente feminizados, los niveles de renta, las diferencias salariales también que podían haber con trabajadores, hombres, realizando tareas prácticamente idénticas, unas diferencias importantes, y eso habla también de estructura económica, habla de la sociedad y habla efectivamente de esos factores persistentes históricos de desigualdad que afortunadamente en el presente se están revertiendo. Y esto pongámoslo siempre entre todas las comillas que se quieran, porque aquí hay una galería de mujeres que en su momento combatieron una serie de elementos que en el presente están también en absoluta regresión, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna conquista social que sea permanente, ni mucho menos, y como siempre se suele decir, ningún derecho social fue adquirido porque alguien se levantó por la mañana un día y dijo, vale, vamos a poner ahí el sufragio universal femenino porque he dormido muy bien. Eso no ha sucedido así, no sucederá jamás, ¿no? Por lo tanto, yo les invito a las personas que puedan acercarse aquí al punto violeta de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, y que posteriormente también, cuando esta exposición gire por otros centros, pues acercarse a esta historia, que es una historia compartida y que además sirva de inspiración, y yo creo que es un objetivo también importante para que este tipo de iniciativas se puedan multiplicar y que se puedan realizar nuevas aproximaciones, ampliar los estudios existentes sobre esta materia para el caso de la isla de Gran Canaria, pero también, como no, para el conjunto del archipiélago. Así que yo no tengo mucho más que decir, agradecerle su presencia aquí esta mañana de viernes en víspera de Semana Santa, aunque hay días laborables, ¿de acuerdo? Pero nada, simplemente agradecerles pues que hayan estado esta mañana por aquí compartiendo esto e invitarles a acercarse a la exposición. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.